La lluvia golpeaba con furia los cristales de una ventana agrietada. El viento se colaba por las rendijas de la vieja casa y agitaba las cortinas como si fueran fantasmas del pasado que nunca habían abandonado aquel lugar. Entre las sombras, una mujer anciana, de cabello gris y manos marcadas por el tiempo, encendía una vela que apenas lograba iluminar la penumbra de su sala. Su nombre era Clara, aunque hacía años que nadie la llamaba por él. Desde la muerte de su esposo, un hombre duro y orgulloso, había quedado condenada a una soledad que se volvía más pesada con cada amanecer. Nadie tocaba su puerta, nadie pronunciaba su nombre, nadie parecía recordarla. La casa olía a jazmines marchitos, porque aún conservaba un ramo seco que había colocado sobre el piano el día del entierro. Desde entonces jamás lo había vuelto a tocar. El silencio de aquel instrumento era el mismo silencio de su alma, profundo, inquebrantable y lleno de notas que nunca se atrevieron a sonar. Clara caminaba despacio con pasos cansados y se sentó en una silla frente a la ventana donde solía mirar cómo la vida pasaba más allá de su dolor. Allí, entre el crujir de la madera, escuchó un sonido extraño. No era el viento ni la tormenta, sino un llanto, suave al principio, casi imperceptible. Con el corazón acelerado, tomó su bastón y abrió la puerta. Bajo la lluvia, empapado, temblando y con los ojos llenos de miedo, había un niño. Apenas tendría 8 o 9 años, aunque sus ropas desgarradas y su mirada cansada le hacían parecer más viejo de lo que era. Clara no dudó. Lo tomó de la mano y lo llevó adentro. Encendió la chimenea con leña que guardaba desde hacía años y le ofreció una manta seca. El niño no dijo su nombre. Solo se aferró al calor como quien encuentra de pronto un refugio en medio de la tormenta. «No tengas miedo», susurró ella con una voz quebrada pero tierna. «Estás a salvo aquí». Los días siguientes fueron un despertar para Clara. El niño comenzó a hablar poco a poco entre silencios y suspiros. Se llamaba Mateo. Había perdido a sus padres en circunstancias que apenas lograba explicar. Todo en su relato era confuso, como si los recuerdos estuvieran cubiertos de niebla. Clara lo alimentaba con sopas calientes, le curaba las heridas de sus rodillas y cada noche lo arropaba mientras él cerraba los ojos con una inocencia que ella había olvidado que existía. Pronto, la vieja casa dejó de ser un sepulcro de recuerdos y volvió a respirar vida. El piano, que llevaba décadas en silencio, volvió a sonar con torpes notas cuando el niño posó sus manos sobre las teclas. Clara lo miraba y sentía como algo muy dentro de ella empezaba a sanar. Sin embargo, había una sombra que no la dejaba en paz. El apellido del niño, mencionado en susurros una noche en que él soñaba en voz alta, le atravesó el alma como una daga. Ramírez. Ese era el apellido del hombre que había destruido su familia, su enemigo de toda la vida, el mismo que, con engaños y violencia, le arrebató tierras, arruinó el nombre de su esposo y sembró el odio en su comunidad. Clara había jurado nunca perdonar a esa estirpe, y ahora, frente a sus ojos, dormía un hijo de aquel hombre. Su primera reacción fue de rechazo, de furia contenida. ¿Cómo podía el destino jugarle esa broma cruel? ¿Cómo podía, después de tanto dolor, poner en sus manos al hijo de su enemigo? Pensó en echarlo, en dejar que el viento lo devolviera al camino, en cerrar la puerta y olvidar. Pero cada vez que miraba sus ojos veía algo distinto. No veía al hombre que la había destrozado, sino al niño que necesitaba amor, protección y cuidado. Las noches se hicieron largas. Clara pasaba horas frente al fuego, con la carta amarillenta de su difunto esposo entre las manos, recordando sus palabras. El odio es un veneno que nos consume por dentro. Solo el amor puede romper la cadena de la venganza. Esas palabras que tantas veces había ignorado ahora golpeaban su conciencia con una fuerza insoportable. El invierno avanzaba. Mateo se recuperaba poco a poco, pero comenzaba a preguntar por su futuro. «¿Qué será de mí?», murmuraba con voz temblorosa. Clara lo miraba con ternura. Sabía que debía tomar una decisión. Podía entregarlo a las autoridades. Podía dejar que el sistema lo arrojara a un orfanato sin alma, o podía hacer lo impensable, protegerlo como si fuera suyo. Un día, mientras barría la cocina, escuchó a Mateo tocar el piano. No era una melodía completa, apenas un par de notas repetidas, pero en su sencillez había algo puro. Clara se quedó inmóvil con la escoba en la mano y lágrimas corriendo por sus mejillas. En ese instante comprendió que ya no importaba su apellido, ni el pasado ni la herida. Ese niño había llegado a su vida no como un castigo, sino como una segunda oportunidad. La tensión crecía en el pueblo.
Rumores llegaban de que alguien buscaba al niño y Clara temía que descubrieran la verdad. Cada visita inesperada a su puerta la llenaba de ansiedad. Aún así, no dejó que Mateo lo notara. Lo llevaba al campo, le mostraba las flores de jazmín, le enseñaba canciones antiguas, lo abrazaba en silencio. Y cada vez que lo hacía, sentía que su corazón roto comenzaba a recomponerse. El clímax llegó una tarde de verano. Clara encontró entre los papeles viejos de su esposo una fotografía. Un grupo de hombres, entre ellos el enemigo de su familia, y en sus brazos un bebé. No había duda. Mateo era ese niño, el hijo del hombre que tanto daño le había causado. La verdad la golpeó con una violencia brutal. Esa noche, mientras el viento agitaba las ramas contra la ventana, Clara se sentó frente al fuego y miró al niño dormir. Su respiración tranquila era la única música que llenaba la casa. «Podría odiarte», susurró, «pero elijo amarte, porque tú no tienes culpa, porque en tus ojos no hay rencor, solo esperanza». Con el amanecer, Clara tomó su decisión definitiva. Sería su protectora, su familia, su refugio. No importaba de dónde venía, lo que importaba era lo que construirían juntos. El desenlace fue sereno, casi poético. Clara y Mateo comenzaron a caminar de la mano hacia un futuro incierto pero lleno de amor. El pueblo los observaba con desconfianza, pero ella ya no temía. Había encontrado en ese niño la respuesta a todas sus preguntas. El destino siempre encuentra la manera de reunir lo que nunca debió separarse. Y así, bajo un cielo que olía a jazmines y esperanza, la viuda que creía haber perdido todo descubrió que aún tenía algo por lo cual vivir. Un niño que no era su enemigo, sino su salvación.